Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Liesca López y en este momento voy a dar inicio al seminario de transporte y almacenamientos de sólidos, líquidos y gases para la materia de procesos químicos de la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Inicialmente, pues el almacenamiento, el transporte de sólidos, líquidos y gases constituyen un pilar fundamental en la infraestructura y la sociedad moderna. Eh, este nos permite prácticamente que todas las facetas de las actividades industriales, comerciales y hasta domésticas se lleven a cabo y depende pues de ciertos puntos bastante importantes. Pero básicamente para obtener una buena optimización de la logística eh, en este transporte de sólidos, líquidos y gases se debe tener una planificación de rutas eficientes, una gestión de inventarios adecuados y coordinar una cadena de suministro esencial para reducir costos y tiempos de entrega. Entonces, mencionando lo que sería una cadena de suministros, básicamente es la que nos permite que la organización logística de una empresa se lleve de manera correcta. Dentro de los 5 pasos importantes de una cadena de suministros tenemos los proveedores, los fabricantes, el transporte y el almacén. Y es aquí donde entra en juego nuestro tema de transporte y almacenamiento porque hacen un papel fundamental para que toda esta cadena de suministros se lleve a cabo. Cuando hablamos de almacenamiento, hablamos básicamente del resguardo de la materia prima y todos los insumos o elementos que son imprescindibles para la producción o comercialización de algún producto. Esta depende o tiene básicamente tres objetivos fundamentales, que es tener un control de inventarios, custodio, vigilancia para evitar que existan daños en el stock o accidentes y preservar los materiales en un sitio seguro de acuerdo a las necesidades del artículo que se va a producir. Es importante destacar que para el almacenamiento de cierto tipo de productos, pues va a depender el almacenamiento 100% de qué tipo de material o las propiedades del material que se va o se desea almacenar. Ahora bien, en cuanto al transporte, hablamos de transporte cuando trasladamos de un lugar de origen hasta un sitio final cualquier tipo de materia prima o mercancía que necesitemos. Este traslado puede ser marítimo, aéreo o terrestre y depende igualmente del tipo de materia prima que tenemos. Se debe cumplir pues con requisitos de limpieza y preservación también para garantizar que el transporte sea completamente adecuado según el material que vamos a trasladar en ese momento. Ahora bien, nos dice transporte de materia prima, almacenamiento de materia prima, pero no hemos definido qué es la materia prima. Básicamente son aquellos bienes o materiales básicos cuyo fin es la transformación durante un proceso de producción en distintas etapas para convertirse en un producto listo para el consumidor. Esta materia prima puede estar presentada o puede estar clasificada según su origen en materia prima vegetal, materia prima animal, mineral, fósil y sintética, pero también está clasificada según su disponibilidad en la tierra como materia prima renovable, que son aquellas que tienen gran abundancia en la tierra, y materias primas no renovables, que son aquellas de las que probablemente se pueda agotar mucho más rápido su existencia. Sin embargo, todo esto se traduce en básicamente tres elementos, que son los tres estados bases de la materia, como lo es el sólido, los líquidos y los gases. Hablemos un poquito de esos materiales. En cuanto a los sólidos, pues tenemos que tienen forma y volumen constante, son incompresibles, es decir, que no cambian de volumen cuando aumenta su presión, son rígidos, lo que significa que sus moléculas de alguna manera están bloqueadas en su lugar. Y son moléculas que tienen una gran cohesión, haciendo referencia a esto también de la rigidez, adoptan formas bastante definidas y a altas temperaturas la vibración de sus partículas hace que se dilaten ligeramente. Por la parte contraria, los líquidos presentan una fluidez, no tienen forma fija ni memoria estructural, tienen un volumen propio y constante y son poco compresibles. Además de eso, poseen tensión superficial, que es esa resistencia a la penetración, y capilaridad. Generalmente se dilatan ante el calor y se contraen ante el frío, exceptuándose del agua, y tienen o presentan cierta viscosidad. Ahora bien, al hablar de los gases, estamos hablando de aquellos fluidos que ocupan todo el espacio disponible en el recipiente que los contiene, porque pues no tienen forma definida. Son miscibles y forman mezclas. Su comportamiento se define por la temperatura y la presión, y las moléculas de los gases pues ejercen presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Son distinguidos fácilmente entre los sólidos y los líquidos.
Seguidamente pasamos a definir lo que sería el almacenamiento de sólidos, que se clasifica en dos grandes grupos: el almacenamiento en depósitos y el almacenamiento a la intemperie o almacenamiento a granel. Cuando hablamos de almacenamiento a la intemperie o almacenamiento a granel, estamos hablando de ese almacenamiento de materiales gruesos, tales como grava o carbón, que funcionan para apilar grandes cantidades de sólidos sin protección del clima. Esta es una solución verdaderamente eficiente en cuanto a cada tipo de tiempo de carga y operaciones logísticas, y se puede almacenar todo tipo de mercancía, generalmente las que están en presencias de granos o de productos de gran tamaño. Esta mercancía puede permanecer largos periodos de tiempo al ser almacenada. Sin embargo, se debe estar muy atento, muy pendiente por el tipo de mercancía que se va a almacenar allí, porque no pueden ser productos que puedan absorber humedad del ambiente. Tiene que ser sólidos que realmente puedan estar en contacto o al aire libre, y que no se vea afectada su composición por esto. Ventajas, pues que es un método de almacenamiento bastante económico, y desventajas que puede generar formación de polvo o lixiviación de materiales solubles contenidos en el apilamiento. Entonces serían como sus pros y sus contras. Luego hablamos del almacenamiento en depósitos, que es cuando tenemos sólidos extremadamente valiosos y extremadamente solubles, no los podemos almacenar a la intemperie, entonces se guardan en recipientes cilíndricos o rectangulares de hormigón o de metal. Estos contenedores se cargan por la parte superior y se descargan por la parte inferior, y dentro de estos contenedores generalmente utilizamos silos o tolvas, que son los más comúnmente utilizados. Cuando hablamos de silos, son aquellos contenedores que tienen distintas formas, pueden almacenar unos pocos metros cúbicos o muchísimos metros cúbicos o centenares de cantidades. Pueden ser abiertos o herméticamente cerrados, y se utilizan generalmente para conservar una gama extensa de productos como harinas, granos, forraje o inclusive líquidos. De ventajas, pues tenemos que tiene una excelente eficacia, que tiene altas capacidades de almacenamiento sin excesiva altura, son totalmente desmontables, y en sus desventajas pues tenemos accidentes mecánicos o atrapamientos, porque si se meten a hacer un mantenimiento dentro del silo se pudiesen quedar dentro de él si no tienen los parámetros adecuados, o si alguna persona sube a hacer la carga de la materia prima por la parte superior, o de la redundancia, si está en una mala plataforma haciendo eso, puede generarse un accidente. Ahora bien, también en este aspecto, o por este lado, tenemos lo que serían las tolvas, que son como envases parecidos a un embudo bastante grande, como se puede evidenciar en la imagen, son de gran tamaño y nos permiten canalizar materiales granulares o pulverizados. Generalmente tienen esta forma cónica, de igual forma se cargan por arriba y se descargan por debajo, y en muchos casos se montan en una especie de chasis para poderlos mover de un lado a otro dentro de la empresa. Como ventajas, pues tenemos que tener una menor segregación, una menor contaminación, pero de desventajas tenemos que tiene costos elevados de inversión y tiene un mayor costo en cuanto a mantenimiento. Ahora bien, hablemos de lo que sería el transporte de sólidos. Para el transporte de sólidos es importante mencionar que el transporte de sólidos en contextos naturales, podemos encontrar pues algunos tipos de mecanismos de transporte, como lo serían la flotación, la suspensión, la saltación, el arrastre de fondo o inclusive la dilución. Importante mencionarlos, en el trabajo están de manera un poquito más extensa. Ahora, a lo que vamos, a nivel industrial, el transporte de sólidos se puede hacer mediante vehículos, transportadores de cadena, transportadores sin fin, transporte neumático, cinta transportadora y elevadores. Cuando hablamos de vehículos, simplemente son aquellos camiones o vehículos que se emplean para mover los sólidos de un lugar a otro, bien sea desde donde se obtiene la materia prima hasta la planta de procesamiento, o desde la planta de procesamiento a su centro de distribución. Dentro de la fábrica también se pueden emplear vehículos como montacargas o transpaletas manuales para mover dentro de ella misma los sólidos que allí se encuentran, o la materia prima sólida que allí se encuentra. Luego tenemos lo que sería el transporte neumático, que básicamente es un proceso que utiliza aire comprimido para mover materiales sólidos o granulados de un lugar a otro. Esto se hace a través de tuberías y se puede hacer por aspiración y soplado. En cuanto al transporte neumático, este depende muchísimo de la fase en la que se encuentre el sólido. El sólido se puede encontrar en fase diluida o se puede encontrar en fase densa. Para cada una de estas fases,
se va a aplicar en este caso, ese transporte neumático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de lo que sería la fase diluida de este transporte neumático, se puede describir como el proceso de empujar cuando es a presión y de tirar cuando es al vacío, porque el transporte neumático se hace en dos variantes, a presión y al vacío. Entonces, para la fase, para aquellos sólidos que se pueden mover a través de transporte neumático en fase diluida, son aquellos que tienen densidades aparentemente bajas, que no son abrasivos como la harina o como el azúcar y que no se rompen tan fácilmente. Sólidos sensibles a presión como virutas de madera. Estos son los que generalmente utilizan el transporte neumático en fase diluida. También está el transporte neumático en fase densa, que son usados o son requeridas para aquellos sólidos que tienen densidades bastante elevadas, que son bastante abrasivos, no sólidos que son fácilmente desmenuzables, como la comida de mascota después de su extrusión, resultantes de mezclas como detergentes o inclusive cuando no requieren un proceso de entrega continuo. En la fase densa, cuando hablamos del proceso de apresión, se le llama empujar y en la parte de vacío se le sigue llamando tirar. Ahora bien, hablamos entonces de las cintas transportadoras, que también son denominadas transportes de vanta o transportadoras de vantas. Estas se utilizan para trasladar mercancía y productos que requieren una mayor estabilidad y nos generan un gran beneficio porque permiten alcanzar o transportar a grandes distancias. Las bandas pueden actuar como puntos de procesamientos desde las que se opera sobre un artículo, producto o desde donde se trasladan. Estas cintas transportadoras también son bastante importantes o son bastante ventajosas porque tienen sencillez de fabricación. Y adicional a eso, el fluido, el sólido no se arrastra en ellas, sino que simplemente se transporta. Tiene una buena capacidad de transporte y tiene un sistema a bajo costo en comparación con otros medios de transporte, además de que necesita menos potencia de accionamiento. Sus desventajas pueden ser, pues, quizás que no pueden trasladar o no se puede mantener tanto el hermetismo del traslado allí y tiene un mayor mantenimiento ya que posee muchísimas partes que son partes móviles. Ahora, cuando hablamos de lo que sería el transportador de cadena, consiste en una o varias cadenas que marchan sobre dos poleas y que llevan unas palas transversales que transportan el producto dentro de cajas. El transporte se puede hacer de manera horizontal o se puede hacer inclinado, inclusive de forma combinada. Eh, Como ventajas, pues, tienen ventajas beneficiosas, como evitar, o que debido a su carácter de estanco, los módulos o los productos transportados no se ven afectados por efectos climatológicos. Adicionalmente a eso, ecológicamente no degradan el producto que se está transportando. Ahora bien, cuando hablamos entonces de un transportador sin fin, estamos hablando de un sistema de manipulación de transporte y de material a granel que es uno de los más versátiles, porque adicional o aparte de utilizarse como un transporte de sólidos, se puede utilizar como dosificador, como mezclador o inclusive como agitador. Además es que nos sirve como para trasegar el material. Este tipo de transportador también es conocido como transportador de tornillo y pues tiene una sencillez de fabricación, tiene un diseño bastante sencillo para su instalación, es de bajo costo de mantenimiento y tiene posibilidad o sea, existe la posibilidad pues utilizando este transportador de colocar bocas de carga y descargas en diferentes puntos. Cuando hablamos de sus desventajas, bueno, no nos generan un mayor requerimiento de potencia de accionamiento y no se puede emplear transportadores tornillos excesivamente largos porque pues no son tan beneficiosos a largas distancias. Sin embargo, es uno de los más usados comúnmente en la industria y garantiza, o sea, sobre todo es utilizado porque garantiza su utilidad. Adicionalmente, pues en este tipo de transportadores no se pueden colocar materiales que sean muy abrasivos, porque pueden deteriorar el material del transportador. Ahora bien, hablemos de lo que serían los elevadores. Básicamente los elevadores son dispositivos que nos permiten elevar y descender materiales a diferentes alturas. Son totalmente mecánicos, sirven para transportar cargas, personas o materiales. Dentro de aquellos transportadores que nos permiten
mover materiales, tenemos los elevadores de carga que se clasifican en montacargas y elevadores de plataforma. Los montacargas, pues diseñados para el transporte vertical de mercancías pesadas entre diferentes niveles o plantas de un edificio. Los elevadores de plataforma son utilizados para mover cargas en entornos industriales y estos son bastante versátiles y se pueden ajustar a cualquier requisito de carga y altura. Tenemos también los elevadores de personal, que son aquellos elevadores tijeras o elevadores hidráulicos que nos permiten, en el caso de los hidráulicos, levantar cargas bastante pesadas, ideales para aplicaciones de movimiento vertical y movimientos controlados, y los de tijera pues nos permiten elevar cargas y personas al mismo tiempo, siempre y cuando no excedan de la capacidad que tienen estos elevadores para transportar. También tenemos los elevadores especializados, como los montaplatos, que comúnmente se utilizan en restaurantes y comercios y permiten un transporte de alimentos entre niveles sin necesidad de una escalera. Y las carretillas elevadoras, que son máquinas esenciales en almacenes y centros logísticos que nos permiten pues levantar y apilar diversos tipos de cargas o de materiales. Ahora bien, finalizando con lo que sería el transporte de los sólidos, hablemos un poco ya del almacenamiento de los líquidos. Y es que el almacenamiento de los líquidos pues, es bastante importante y bastante esencial porque ellos no se pueden almacenar a la intemperie, como veníamos mencionando, en función a los sólidos. Estos deben estar almacenados en depósitos, 100% en depósitos, tanques, y el tanque va a depender del tipo de líquido o de la propiedad del líquido que tenga que se vaya a almacenar. Estos pueden estar clasificados según su forma, como cilíndricos, esféricos, rectangulares. Pueden estar clasificados también según su material, como tanques de acero, tanques de fibra de vidrio o de polietileno, y dependiendo de la sustancia que se va a almacenar, pues es la aplicabilidad de esto. Por ejemplo, en el caso de los tanques de acero, que generalmente son de acero al carbono, acero inoxidable o galvanizado, estos son bastante resistentes y duraderos, pero especialmente son para almacenar productos químicos y combustibles. Mientras que los tanques de fibra de vidrio son resistentes a la corrosión, a la oxidación, tienen una alta resistencia térmica y nos permiten almacenar sustancias corrosivas y también productos químicos. Pero si hablamos de los tanques que son de polietileno, estos son más económicos y muy resistentes a la corrosión y son bastante adecuados para agua potable o productos alimenticios para conservar o preservar las propiedades que tienen esos líquidos que se van a almacenar allí. Eh, Básicamente, el material nos interesa en cuanto a los tanques que se van a describir a continuación, porque estos están focalizados en distintos fluidos importantes que se pueden almacenar en ellos y cada uno de ellos pues tiene que tener el material adecuado. Cuando hablamos de tanques de pared simple o de simple pared, son aquellos tanques sencillos, depósitos de una pared normal, no muy gruesa, que nos permite almacenar líquidos a temperatura ambiente, ideales para productos que no requieren agitación o ningún tipo de proceso térmico. Hablemos luego entonces de los tanques isotérmicos y como su palabra lo dice o como esta palabra lo dice, son tanques que mantienen las condiciones de temperatura del líquido constantes, independientemente de las condiciones externas a las que se está enfrentando, pues ellos mantienen una temperatura constante porque hay tipos de fluidos que deben estar o se deben preservan sus características y propiedades a una temperatura constante. Estos tanques son bastante esenciales en las industrias donde requerimos controlar las temperaturas pues, de estos productos que se almacenan en ellos. Y luego tenemos lo que serían los tanques con agitación. Estos son súper importantes porque hay líquidos que deben mantenerse a través de algún tipo de mezclado de manera homogénea. Entonces es ideal para estos productos que son mezclas, son productos de mezclas y deben mantenerse en constante agitación para poder preservarse. Estos tipos de productos o tipo de líquidos que se almacenan en estos tanques son aquellos que tienden a separarse, a precipitarse o que tienen partículas en suspensión que se separan inclusive por su densidad, porque está compuesto de dos líquidos que uno es más denso que otro y tienden a hacer esa separación. Por eso son bastante importantes los tanques con agitación, porque sabemos que muchos de los líquidos que se utilizan a nivel industrial son combinaciones de líquidos que no son tan similares, o sea, que capaz sean un poco miscibles, pero no tienen las mismas características y tienden a producirse una separación en ellos.
Tenemos por acá entonces los tanques asépticos. Este tipo de tanques son aquellos que se mantienen en que mantienen los productos en condiciones estériles y así, de esta forma, evitan la proliferación de microorganismos, súper ideales para guardar comestibles, líquidos comestibles como el yogur, la leche, los jugos. Las salsas, entre muchos otros productos que requieren de una esterilidad, por así decirlo, o unas condiciones súper estériles para conservarlo. Posterior a este vendríamos hablando de lo que son los tanques de almacenamiento a presión. Este régimen de trabajo permite una mejor conservación del producto y evita que el aire lo pueda oxidar. Específicamente en estos tipos de tanques se utilizan válvulas especiales que nos permiten regular la entrada del aire estéril o inclusive del nitrógeno, manteniendo una presión constante dentro del mismo. Y tenemos como último tanque de almacenamiento de líquidos los fabricados in situ. Estos tanques fabricados in situ deben ser realizados en la instalación o en la empresa donde se requiera, porque tienen una capacidad de almacenamiento de 250.000 litros. O sea, son tanques que son excesivamente grandes, que no pueden ser trasladados en ningún tipo de transporte, no se pueden llevar las piezas con tanta facilidad, entonces se hace la fabricación en la empresa como tal y se hace el almacenaje pues en el sitio donde se requiere. Para este tipo de tanques fabricados in situ se tiene que tener en cuenta que pues deben tener las condiciones de seguridad adecuadas para la fabricación de los mismos, deben ser diseñados para soportar las condiciones externas de almacenamiento e internas, incluyendo la temperatura y la presión. Y este material debe ser compatible con el líquido que se vaya allí a almacenar. Es súper crucial hacer inspecciones periódicas porque como es un tanque bastante grande, puede tener algún tipo de fuga o algún tipo de daño y se debe corregir a tiempo para evitar la pérdida de este considerable líquido almacenado allí. Llegamos entonces a lo que sería el transporte de los líquidos. El transporte de la carga líquida se refiere al movimiento pues, de sustancias en estados líquidos de un lugar a otro y los podemos clasificar en dos grandes grupos, el transporte externo de cargas líquidas y el transporte interno de cargas líquidas. Cuando hablamos de transporte externo, podemos tener camiones cisternas, barcazas o inclusive buques tanques. Los camiones cisternas están diseñados pues, para transportar líquido a corta y mediana distancia y están equipados con tanques que son herméticos y pueden contener una amplia cantidad de líquidos, combustibles, productos, inclusive alimentos líquidos. Son bastante eficientes cuando nos queremos mover de manera nacional sin que sea a excesivas distancias. Ahora bien, hablemos de las barcazas, que son estas embarcaciones que se ven en esta foto, son como planas, tienen un fondo plano diseñado para el transporte de la carga por vías fluviales o marítimas, son utilizadas específicamente en ríos y canales y lagos y pueden transportar gran volumen de carga líquida. Especialmente son eficientes para transportar gas natural licuado, gas natural líquido, productos químicos, productos a granel, y como el petróleo. Y como último tenemos los buques tanques, que son embarcaciones diseñadas, estas que están acá, para el transporte de volúmenes grandes de líquidos en rutas marítimas. Están ocupados por compartimientos estancos que pueden contener diferentes tipos de carga líquida como petróleo crudo, productos refinados, gas licuado, y son utilizados para transportes a largas distancias, pero para ello pues deben cumplir con ciertas regulaciones y estándares internacionales de seguridad de los que hablaremos más adelante. Ahora bien, cuando hablamos de transporte interno de líquidos, que también pudiese ser este punto un transporte externo, estamos hablando de lo que serían las tuberías. Estas tuberías de transporte interno son ideales para productos como el petróleo, que requieren un transporte continuo, seguro y rentable. Y pues no generan una alta infraestructura. Generalmente, este tipo de transporte por tuberías está subterráneo, está bajo tierra y en algunos casos pues sí está de manera externa.
Este tipo de transporte también puede conocerse como oleoductos, que es un método para mover grandes cantidades de líquidos a largas distancias. Y pues dentro de las empresas como tal, pues tenemos los sistemas de tuberías que deben ser pues no metálicas, metálicas o metálicas no ferrosas, dependiendo del tipo de fluido que se vaya a transportar por allí. Llegamos entonces a lo que sería el almacenamiento de gases. El almacenamiento de gases, como ya vimos en sus características, los gases no, para guardarlos, pues deben estar contenidos en algún tipo de depósito, deben estar cerrados porque ellos adquieren la forma del depósito donde se almacena. Básicamente se puede almacenar en cilindros, tanques y criogénicos. Cuando hablamos de cilindros, pues son cilindros de alta presión. Los más comunes para almacenar lo que serían gases comprimidos están fabricados de acero o de aluminio y tienen una alta resistencia y pueden contener volúmenes de muchos litros o de pocos litros. Tenemos también los tanques, que serían tanques de almacenamiento a granel, se utilizan para almacenar grandes cantidades de gases licuados, suelen ser de acero o de material compuesto y tienen capacidades de varios metros cúbicos hasta miles de metros cúbicos, dependiendo de la cantidad que se vaya a almacenar. Y tenemos también por acá entonces los criogénicos. Cuando hablamos de criogénicos, son recipientes que funcionan a temperaturas menores a los 50 grados y están aislados al vacío para minimizar la transferencia de calor, manteniendo el gas que está allí en estado líquido y así poderlo trasladar o poder conservar las propiedades de este tipo de gas que se desea almacenar allí. Em, Específicamente en este tipo de tanques se guardan o se almacena gases como el nitrógeno líquido o el oxígeno. Cuando llegamos a lo que sería el transporte de gases, hablamos de que se puede transportar a través de gasoductos, camiones cisternas, buques metaneros, ductos y tuberías. Los camiones cisternas ya los definimos anteriormente. Básicamente es un camión con un recipiente con combustible allí guardado y que se mueve a través de un vehículo. Pues no, definido anteriormente para líquidos, también aplica para gases. Ahora bien, cuando hablamos de gasoductos, estamos hablando de un tendido de tuberías unidas entre sí para transportar grandes cantidades de gases a distancia y habitualmente este tipo de conductos están bajo tierra. Tenemos también lo que serían los buques metaneros, que son barcos que transportan gas natural licuado específicamente desde un lugar de producción hasta un lugar de consumo. También son conocidos como buques gaseros o buques de GNL. Tienen tanques criogénicos que mantienen el gas a una temperatura constante de menos 163 grados Celsius. Em, Estos buques metaneros tienen un elevado costo de fabricación, pero realmente son uno de los transportes de gases más importantes para el tema de las importaciones o exportaciones. Y por último tenemos acá lo que serían los ductos y tuberías. Los gases, pues, dentro de una empresa se pueden transportar por ductos o tuberías y se movilizan mediante el empleo de equipos como bombas o ventiladores. Estas tuberías pueden ser de metal, plástico o materiales compuestos, dependiendo del gas que vaya a pasar por allí. Esto contaría como un transporte interno de gases y los gasoductos, el buque metadero y el camión cisterna como un transporte externo. Y pues todo esto, todo este tipo de almacenamiento y transporte, dependiendo del material que sea, tiene una serie de normativas y de leyes que rigen cómo deben estar identificados, cómo deben estar codificados, qué colores deben tener, cómo si una sustancia, cómo puedo clasificar una sustancia y de qué manera identificar que tengo ese tipo de sustancia allí. Y es por esto que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones del Medio Ambiente y Trabajo genera un concepto de riesgo que básicamente es la proximidad o posibilidad de que suceda algún evento que genere daño o prejuicio y sus posibles consecuencias. Y basándonos en esto, esa misma ley define o clasifica el riesgo en 5 tipos de riesgo que se pueden generar. Tenemos los riesgos naturales, que son aquellos que implican que ocurra en un determinado espacio físico algún hecho o algún evento natural, como un derrumbe, una ola de calor o de frío, huracanes, tormentas, sequías, inundaciones, y que eso pueda generar un daño. Luego tendríamos los riesgos químicos, que es la probabilidad de que un organismo del medio ambiente o del medio ambiente pueda sufrir daño al estar expuesto a algún agente químico, llámese cianuro, etanol, uranio, cloruro de calcio, ácido sulfúrico, cualquier tipo de agente químico
eh, y pues el daño o la consecuencia que este va a causar va a depender 100% de qué tipo de agente fue al que se estuvo expuesto. También tenemos los riesgos biológicos, que son aquellos que implican la probabilidad de que la salud de las personas o inclusive de animales se ve afectada por presencias de organismos como virus, bacterias, esporas, y pues esta transmisión, la transmisión de estos organismos, se da por medio de animales, a través de ciertos instrumentos o inclusive entre personas. Los riesgos laborales implican ese riesgo que se genera o que pueden sufrir los individuos estando en su lugar de trabajo. Daños pueden ser, esos daños, este tipo de daños pueden ser psicológicos o inclusive físicos, dependiendo de las condiciones en las que esté operando o laborando esa persona. Y también tenemos lo que serían los riesgos sanitarios, que están relacionados 100% con la probabilidad de que un suceso determinado afecte directamente la salud de de una persona o de grupos. Esto puede verse traducido en una pandemia o puede de repente un escape de gas en una fábrica. Ahora, conociendo lo que serían los riesgos, hablemos un poco de las normativas que rigen y clasifican todo este tipo de sustancias que estamos almacenando y transportando. En primer lugar, tenemos la norma venezolana de materiales peligrosos de clasificación, símbolos y dimensiones de señales de identificación, COVENIN 3060, 2002. Y dentro de la 3060 tenemos la clasificación también según la norma de sustancias con la actualización del 2020. La norma CONIN 3060 esta es la norma que está encargada de establecer la clasificación de riesgos, los símbolos y las dimensiones de las señales de identificación que se deben utilizar para los materiales peligrosos, cualquiera que sea su forma o cualquiera que sea su empaque. Y la clasificación de sustancias, según la ONU, se asignó un número de 4 dígitos para identificar materiales peligrosos, estableciendo una clasificación de riesgo dividida en 9 grupos, 9 clases, y algunos de los cuales están subdivididos según el nivel de peligro que representa. En este caso, vamos a hablar de lo que sería la clasificación de las sustancias según la norma Covenin 3060-2020 y hablamos de que la clase 1 engloba lo que serían los explosivos. Estos a su vez se subdividen en 6 tipos de explosivos, los que tienen riesgo de explosión en masa, los que tienen riesgo de proyección, los que tienen riesgo predominante de incendio, riesgo significativo de explosión, los que son inestables o agentes explosivos y los materiales detonantes extremadamente insensibles. En función para estos parámetros, se tiene una tabla donde, está por aquí, se tiene una tabla donde, según la clase, se indica el color del fondo, el color del símbolo, la leyenda y, por aquí, es el color del fondo, el color del símbolo, la leyenda y el color, en este caso, de los números. Para el caso de estas sustancias, se tiene que las etiquetas son de color anaranjado, que todo lo demás, la leyenda va de color negro y en las observaciones, pues te dice, el primero tiene 2 asteriscos, el segundo tiene un solo asterisco y te dice por qué, y lo que debe decir en su leyenda como explosivo, agente detonante o explosivo. En la clase número 2 tenemos los gases, que se subdividen en gases inflamables, gases comprimidos, no inflamables, no tóxicos, gases tóxicos por inhalación, y gases corrosivos. De igual manera, se dice, en este caso, para la primera subclase es de color rojo, para la segunda subclase es de color verde y para la tercera subclase es de color blanco. Y pues también está en las notificaciones, en las observaciones, qué detalles debe tener esa simbología, esa etiqueta en este caso. En la clase número 3 tenemos a los líquidos inflamables, que se ve que su etiqueta debe ser de color rojo. Y pues en los detalles tiene que el borde del color debe ser blanco y que la leyenda debe decir líquido inflamable. En la clase 4 tendremos lo que son sólidos inflamables, materiales espontáneamente combustibles y materiales peligrosos al humedecerse. De igual manera tenemos la etiqueta con los colores que debe tener o la forma que debe tener la etiqueta en función a esa combinación de colores. Y en las observaciones de la leyenda, cómo debe decir la leyenda y cuáles son las dimensiones. Pero en el caso del 4.2 debe tener las dimensiones de la palabra espontáneamente, debe ser de 5,1 milímetros de alto mínimo. Entonces, son características que se deben tener en cuenta en el momento de etiquetar este tipo de sustancias. Por de clase 5 tenemos los que serían oxidantes y peróxidos orgánicos y en este caso la etiqueta es de color amarillo.
De clase 6 tenemos materiales tóxicos y sustancias infecciosas y de clase 7 materiales radioactivos. Finalizamos con la clase 8 materiales corrosivos y la clase 9 materiales peligrosos misceláneos. Ahora bien, dentro de todo esto, existe un sistema de identificación de riesgo de materiales para respuestas de emergencia, y mejor conocido o mayormente conocido como un rombo de riesgos. Este sistema nos permite identificar qué riesgos se van a generar a nivel de salud, de inflamabilidad, de reactividad y riesgos relacionados que se presenten por exposición aguda a corto plazo. Básicamente está definido por los niveles de riesgo y los niveles de riesgo vienen dados por números y cada uno de esos indica pues el nivel para su respectiva área. Tenemos una escala de niveles del 4 al 0, siendo 4 la más peligrosa y 0 la menos peligrosa. Entonces, en función a la salud, por ejemplo, la escala número 4 significa peligro, peligro de muerte o peligro sin equipo apropiado. En cuanto a la inflamabilidad, presión y temperatura normal se evaporan con peligro. Y en cuanto a la reactividad, por sí solas, pueden detonar o explotar a presión y a temperaturas normales. Este es como el grado mayor, el nivel mayor. Luego de eso, a medida que van descendiendo el número, va bajando o van cambiando el nivel de riesgo en este aspecto de las sustancias. Hablemos entonces de este rombito de riesgo. Es simplemente un rojo dividido en cuatro franjas. Cada una de las franjas está identificada con un color que hace referencia a alguno de los tipos de riesgo. El color azul al riesgo de salud, el color amarillo al riesgo de inflamabilidad, el color rojo al riesgo de inflamabilidad y el amarillo al riesgo de reactividad, siendo para riesgos de salud 4 mortal y 0 sin riesgo. Para riesgos de inflamabilidad, que siendo 4 por debajo, o sea, son inflamables por debajo de los 25 grados, y siendo 0 que no se inflama. En cuanto a los riesgos de la reactividad, siendo 4 que puede explotar súbitamente y 0 que es estable. Y en riesgos específicos, que es el colorcito blanco, pues nos habla o nos da algunos detalles específicos, como si la sustancia es alcalina, si es ácida, si es oxidante, si es radioactivo, si no se puede usar agua con esa sustancia o si tiene riesgo biológico. Por ejemplo, acá tenemos el ácido sulfónico lineal, un rombito de riesgo de ejemplo. Tenemos que para la clase de salud es número 3, quiere decir que es muy peligroso. Para la clase de inflamabilidad es número 1, quiere decir que arde sobre los 93 grados Celsius. Y para la clase amarilla, que es la reactividad, tiene el número 1, que significa que es inestable en caso de calentamiento. Ahora, dentro de todas estas normativas, pues ahora debemos mencionar, ya mencionamos las normativas en cuanto a la reactividad y la peligrosidad de cada sustancia, y ahora debemos identificar las tuberías que conducen esos fluidos. Esto se hace según la norma Covenin 253-99, que indica como número 1 que la codificación es el conjunto formado por el color básico, anillos y leyenda pintado sobre tuberías, todos para que te permita conocer qué fluido circula por ella, y también se debe indicar la presión y la temperatura a la que circula el mismo. Como número 2 te indica que se debe colocar la codificación al inicio y al final de la tubería, antes y después de uniones por bridas y válvulas, así como inmediatamente antes y después de cualquier pared que lo atraviese. Esto para no perder de vista qué fluido está transitando por allí. Luego hablamos del que el color básico es aquel utilizado para la identificación primaria del tipo de fluido que es conducido por la tubería según el estado básico a condiciones normales de presión y temperatura. Por ejemplo, si tenemos agua o tenemos agua potable o tenemos agua de residuos, todo eso va a incidir. El agua como tal tiene un color base, pero la combinación de potable, la combinación de residuos va a variar en algún tipo de anillo o un color diferente para poderla identificar. Cuando hablamos entonces de esta misma norma, tenemos como número 4 que el anillo de color es una banda que está colocada de un extremo de la franja de color en un extremo de la franja del color básico y nos permite dar una identificación más específica sobre el tipo de fluido que circula por la tubería. Como número 5 que la leyenda es el nombre completo del fluido en castellano. En caso de ser vapor, debe identificarse si es saturado o sobrecalentado. Y esta leyenda debe pintarse sobre el color básico y debe ser de color blanco o de color negro, dependiendo del color del fluido básico, para que tenga un buen contraste. El sentido
El aspecto número 6 es que el sentido del movimiento del fluido debe indicarse con flechas pintadas sobre la tubería, de igual forma, blanco o negro para el contraste, antes o después de la codificación. Y como último, tenemos una tabla que nos indica que según el diámetro exterior de la tubería, el ancho de la franja del color básico y del anillo debe establecerse en función a estos parámetros acá en la tabla. Pues tenemos una combinación de diámetros, por ejemplo, de 0 a 5,08 centímetros, el ancho del color base debe ser 15,24 centímetros y el ancho del anillo debe ser 5,08 centímetros. Acá tenemos una tabla donde podemos observar que según el tipo de fluido tenemos un color básico de identificación. Como les mencionaba el agua tiene un color básico de identificación que es el color verde, los ácidos de color anaranjado, el aire es de color azul, la electricidad de color negro, otros vapores gris plateados, toda esta combinación o colores básicos de identificación de los fluidos. Y luego tenemos una mezcla de estos fluidos según el tipo de fluido combinado, el color base y colores de los anillos. Por ejemplo, el agua potable, como les mencionaba, es verde de color base, pero su anillo es de color azul. El agua residual es verde de color base, pero su anillo es de color negro. Condensada verde y el anillo es de color amarillo. Salada verde y el anillo es de color anaranjado. Radioactiva verde y el anillo es de color violeta y negro. Y así sucesivamente para cada uno de los fluidos que se describen en la tabla. Seguidamente tenemos la norma Covenant para los colores de los cilindros que contienen gases. Hablamos de las sustancias, cómo las identificamos, hablamos de las tuberías, cómo identificamos qué fluidos transitan por allí, pero en los cilindros donde almacenamos los gases también debemos identificarlos. Y pues esto está regido por la norma Covenant 1706 de 1999, que indica qué colores se deben utilizar para identificar cilindros o bombonas que contienen gases o líquidos a presión para uso médico y para uso industrial. Se deben cumplir con ciertos parámetros según esta norma. La primera es que el color básico debe cubrir todo el cilindro a excepción de la válvula. Los cilindros o bombonas no deben llenarse si no están identificados de acuerdo a norma. Primero los identifico y luego los lleno del gas o del líquido que sé que voy a almacenar allí. Los cilindros o bombonas no deben llenarse de nuevo con un gas o un líquido diferente correspondiente al color e identificación de referencia. Una vez que se identifique ese cilindro como con el color de este fluido específico, no debe llenarse con un fluido diferente a ese. Y por acá también tenemos que todos los cilindros tienen que tener una etiqueta. Esta etiqueta es una etiqueta adhesiva con la siguiente información. Como punto número A, el nombre del gas o el líquido contenido en el cilindro. Como punto B, fórmula química del gas. En caso de tener una mezcla, deben colocar las proporciones en las que está la mezcla, las composiciones en las que está, sea de 2, de 3 o de 4 compuestos o de L cantidad de compuestos. La naturaleza del gas o líquido y precauciones o recomendaciones especiales para el manejo de ese cilindro y en el caso de que sea de uso medicinal, debe llevar la coletilla de uso medicinal. Dentro de los colores que tenemos para relacionar o para identificar aquí los cilindros, tenemos que para combustibles o inflamables está el color básico es el rojo, para oxidante el color básico es el verde, corrosivo amarillo, tóxico o irritante anaranjado e inerte el color gris. Se deja por acá también un detalle de una tabla de los colores básicos para los cilindros que contienen gases o líquidos y dependiendo pues del el compuesto que esté allí almacenado, los colores varían. En el caso del hidrógeno, el color básico es rojo y el color de la etiqueta es rojo. Para el acetileno, de la misma manera. Y acá se deja una muestra de los colores que deben colocarse. Ahora bien, llegamos a la parte pues final de este seminario y es donde vamos a hablar de lo que sería la experiencia práctica en la empresa latinoamericana de químicos, Latiquín. Esta es una empresa que tiene más de 36 años de experiencia en el mercado, yo creo que ya ahorita son 39 años. Sus instalaciones se encuentran en Los Guayos, en el estado Carabobo, y pues dirige sus actividades a lo que sería la formulación, fabricación, comercialización y distribución de productos químicos para la higiene y sanitización en el sector de alimentos y bebidas, del ramo agroindustrial y en el sector de industrias en general. Ellos pues garantizan la inocuidad de sus procesos productivos mediante un servicio certificado de seguridad alimentaria del consumidor final. En este, en esta empresa se tienen o se
fabrican diferentes tipos de productos. Básicamente se fabrican detergentes, desinfectantes, tienen una línea para mantenimiento industrial, desengrasantes, desincrustantes, línea de cervecería, línea de agroindustrial y eh, aquellos pues detergentes para el lavado de manos o cuidado de la piel. Eh, Ellos tienen dentro de eso lo que serían desinfectantes o detergentes, fabrican cloro al 6% o al 5,5%, desinfectantes de uso industrial y doméstico, desengrasantes para diferentes tipos de grasas, como grasas de cocinas, motores de automóviles, también fabrican cera a base de un polímero que permite aplicarse en pisos industriales, jabones multiusos, jabones de mano, detergentes lavaplatos. eh, También fabrican lo que serían lubricantes secos y lubricantes sintéticos. Dentro de estos lubricantes, pues son algunos generalmente utilizados en cadenas transportadoras de fábricas de alimentos y bebidas, el cual va a variar de acuerdo a las propiedades que tenga pues esa cadena transportadora o esa industria. Eh, Producen un formulado en condiciones específicas para la empresa que lo solicite. Por ejemplo, yo tengo una empresa de una cervecería, pues, y yo necesito ese lubricante o ese aditivo que me mantenga limpios todos esos canales, y tengo unas condiciones que no son condiciones estándares o condiciones normales, entonces ellos van, hacen una inspección, una formulación, toman en cuenta todas esas cantidades y fabrican un producto que pueda sobrevivir o tener un tiempo de vida útil bastante bueno dentro de las condiciones de esa empresa. Ellos, dentro de sus productos, también ofrecen ese tipo de aditivos que generan la limpieza interna para las botellas, así como pasteurizantes, espumas para sanear líneas de producción de embutidos y carnes que les permiten eliminar ese tipo de rastro de bacterias generadas por el material animal, entre muchas otras cosas. Sus instalaciones, básicamente, disponen en sus instalaciones de un galpón semicerrado donde almacenan la materia prima según la naturaleza del producto, disponiendo de materiales ácidos, alcalinos, corrosivos, inflamables, oxidantes y separando o colocando entre ellos, eh, entre los productos corrosivos, aquellos productos misceláneos y así, en el momento de algún derrame o, algún derrame, pues no exista alguna reacción o un accidente generado por la mezcla o la reacción de ellos. Para el caso de los líquidos, eh, ellos, acá ya va. Antes de hablar un poquito de cómo ellos almacenan y transportan sus productos, vamos a mostrarles acá lo que sería como el catálogo para tener como a grosso modo el tipo de productos que fabrican. Como ya lo mencioné a nivel agroindustrial, industrial, eh, tienen o generan productos. Y por acá tenemos, en función a los detergentes, que fabrican detergentes alcalinos no espumantes, alcalino espumante, ácido no espumante y cada tipo de detergentes que fabrican. También tenemos por acá los desinfectantes, que son ácidos o aldehídos o aminas o halógenos, peróxidos, amonio cuaternario, biguanidas y alcoholes en el área de los desinfectantes. Y el tipo de productos, ahí decía el cloro al 5,5%. Luego tenemos aquí también desengrasantes, que fabrican dieléctricos, solventes emulsificantes, grasas, solventes naturales y desengrasantes para cocinas industriales. Tenemos también por aquí los desincrustantes de acero inoxidable, abrillantadores de acero inoxidable, desincrustantes de aluminio y desoxidante de desincrustante, es el que dice Magic Crust. Como les mencioné, una amplia gama de productos. A nivel industrial tienen productos para tratamiento de calderas, lavadoras de cestas, fluidos refrigerantes, detergentes de lavado de pasteurizaciones, sistemas de enfriamiento. A nivel de cervecería, lubricantes para las cadenas transportadoras, el lubricante seco igual para cadenas transportadoras, aditivos para el lavado de botellas, detergentes para cadenas transportadoras. En el área agroindustrial tienen un presellador y un sellador de ubres que está hecho a base de yodo, que eso permite eliminar toda la placa bacteriana que se puede generar en la ubre por el colocar o retirar este elemento que permite pues extraer el fluido de ella. Tienen un sellador de ubres en spray que va a ser obtenido próximamente con clorexidina, es una materia prima nueva que están utilizando. Aparentemente su tiempo de fabricación es menor al tiempo de fabricación del sellador a base de yodo y tiene una eficiencia mucho, mucho mayor. Y también por aquí, por este lado, tienen un antiséptico yodado en base alcohólica.
Para finalizar, la línea de cuidado y lavado de manos, jabón, gel, spray, soluciones alcoholadas, jabón perlado. Y la línea institucional, limpiador de frutas y verduras, limpiador de cristales, limpiador alcalino para aluminio, jabón líquido, limpiador de porcelana, tráfico, cera para tráfico pesado, neutralizador de malos olores, desinfectantes. Ya con esto finalizamos. Ellos ofrecen asistencia remota, las visitas técnicas y igual hacen evaluaciones en cualquier empresa para lo que deseen adquirir. Esto es un poquito hablando de su área de producción y de su laboratorio. Tienen un laboratorio súper bueno donde hacen las pruebas al día mientras van fabricando, van haciendo pruebas de calidad y está bastante equipado para hacer pruebas en caliente y en frío de tiempo de vida útil de cualquier elemento o material que allí estén fabricando. Y bueno, acá se deja como una especie de las empresas que hacen uso de sus productos químicos, como Polar, Plum Rose, Latunac, Eveva, Nestlé, tienen por aquí Fritz, Galletera Carbón, Munchi, Benvidrio, técnicos de vidrio industriales. Ahora bien, en función o en cuestión del almacenamiento que ellos utilizan para los líquidos, ellos almacenan en maxi cubos, varitanques o isotanques, que es esta imagen que se está viendo por aquí. Este, ellos tienen una capacidad de entre 1000 y 1500 litros de acuerdo a la densidad del producto que se almacene allí. También almacenan en tambores plásticos y metálicos de 200 a 300 litros, en carbollas de 60 litros y en cuñetes de 20 litros. En el caso de los sólidos, están almacenados en un espacio seco y cerrado con distintos depósitos en condiciones que impiden pues absorción de humedad en temporadas de lluvia. Toda su materia prima almacenada pues tiene unas etiquetas que te indican las condiciones de uso, fecha de recepción, fecha de vencimiento, además del código del lote de recepción, su respectivo rombo de seguridad y sus niveles de riesgo bastante detallado ubicado en el mismo. Dentro del laboratorio que les mencioné que ellos tienen allí, hacen pruebas de calidad y estudios de tiempo de duración de vida útil de los productos que tienen. En cuanto al transporte o cuando se habla de transporte, ellos utilizan los tres medios, terrestre, marítimo, aéreo, inclusive dentro de la fábrica como tal se trasladan con montacargas o transpaletas manuales para hacer movimiento de productos o de materiales allí. Materia prima básica que utilizan ellos, bueno, tienen el hidróxido de sodio, el yodo, la glicerina, ácido sulfónico, agua, cloruro de sodio, formol, ácido isopropílico, entre un sinfín de otras materias primas que tienen, a las cuales por políticas de privacidad no pudimos, no se pudo tener el acceso al 100%. De hecho, en la visita que se realizó no se pudo obtener como tal un diagrama de flujo de procesos específico o detallado para este tipo de procesos que ellos generan ahí, pues por como les comenté, unas políticas de privacidad que tienen un poquito estrictas para este momento que se están modificando, pero no pudimos como acceder a eso, a esa información a fondo. Sin embargo, fue comentado cómo era el proceso a grosso modo y se detalla acá a continuación. Básicamente se introduce hidróxido de sodio y agua para generar una solución de hidróxido de sodio y luego de que se produce la solución de hidróxido de sodio, se agrega un tanque mezclador junto con ácido sulfónico para neutralizarla y luego agregar a otro proceso de mezclado sal y formol y generar finalmente el detergente. Estos dos últimos, la sal y el formol, eso funcionan pues como aditivos. Dentro de las reacciones involucradas tenemos lo que sería la neutralización del ácido sulfónico y en función a las reacciones químicas involucradas en este proceso, tenemos lo que sería la neutralización del ácido sulfónico, como su reacción general, la que está dispuesta a continuación, la adición de sal y la adición de formol. En cuanto a la neutralización del ácido sulfónico, pues es importante neutralizarlo con la solución de hidróxido de sodio para formar una sal de sulfonato, que es el ingrediente activo como tal del detergente. En la adición de la sal actúa como un espesante y ayuda a controlar la viscosidad del detergente y el formol se utiliza como conservante para prevenir el crecimiento de bacterias en el detergente. Básicamente, esta fue la información que se pudo recoger, obtener de estos procesos. Como les comenté, ahorita están pasando por un proceso de unas políticas de privacidad un poquito complicadas y no me dejaron obtener información más a detalle o más a fondo. Eh, pero pues lo que se quería saber, o lo que se quería cumplir o comparar con la experiencia práctica, que era el transporte y el almacenamiento de sólidos y líquidos, si se pudo abarcar, si se obtuvo información necesaria
de esto y pues se hace contraste con toda la teoría anteriormente mencionada en estos espacios o en estos puntos específicos. Entonces, esto es todo el seminario. Cualquier duda o comentario, voy a estar muy atenta a mi WhatsApp. Voy a dejar por aquí la grabación, las diapositivas y el trabajo para que también compaginen con una información adicional, como los tipos de silos, un poquito todo más a detalle a nivel estructural del trabajo y puedan tener mayor contenido para estudiar.